semana, después de la larga jornada electoral del pasado domingo 14 de diciembre, donde José Antonio Kast cimentó su triunfo, un aplastante triunfo sobre Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, que lo consagra como el triunfador y presidente electo de cara a asumir ya el palacio acá, ya la titularidad acá en Palacio de la Moneda el próximo 11 de marzo de 2026, un 11 de marzo de 2026 que puede implicar no solamente que llegue a la Moneda como presidente electo, sino que también llega a su casa a vivir. Una de las cosas que se está hablando ahí, se está negociando una posibilidad, el presidente electo lo puso como una alternativa bastante plausible, había algunas reuniones, algunos recorridos, así que ahí se está viendo si es que efectivamente ese día va a fructificar. Se supone que el Palacio de la Moneda está preparado para ello. Se habló también en gestiones previas, se habló también algo en algún momento cuando asumió Sebastián Piñera en su segundo gobierno o alguna alternativa que se descartó rápido. Sebastián Piñera optó por vivienda privada, pero la Moneda está preparada para ese tema, así que ahí se está viendo cómo se va finalmente a solucionar ese tema. Esta semana, en todo caso, ha sido intensa, muchas negociaciones políticas, todas las repercusiones de lo que fue el triunfo de José Antonio Kast, todas las repercusiones que ha tenido también el gobierno para poder asumir la derrota, bueno, la derrota que de una u otra forma estaba asumida, estaba visualizada dentro de las proyecciones, dentro de los estudios, dentro de lo que las mismas encuestas arrojaban días previos antes de la elección, así que de todas formas para el gobierno igual fue un duro golpe, ahora tiene que estar preparando lo que va a ser el desembarque del gobierno, algunas polémicas de por medio, el tema de los amarres, todavía está el tema de lo que es el reajuste de los empleados públicos y ver algunos temas de legislación que están en este momento todavía en veremos, que el gobierno obviamente va a querer dejar avanzado, va a querer dejar por lo menos aprobado algunas leyes, principalmente en temas de seguridad, que hay otros varios temas más, por lo cual el gobierno espera poder sacar adelante lo que queda de agenda, le queda poco más de un mes y medio para poder ver ese tema, así que bueno, son otros temas también que vamos a seguir viendo aquí en Infocate. Pero en esta ocasión vamos a ver otro tema relacionado con lo que va a ser la postura del presidente electo José Antonio Kast de cara a su política exterior. Vemos obviamente que ya está lanzando algunas señales el presidente electo. Recordemos que esta semana el primer viaje al exterior que hizo en su calidad de presidente electo fue a Argentina, a Buenos Aires, para reunirse con el presidente argentino Javier Milei. Obviamente una señal clarísima de lo que pretende José Antonio Kast, obviamente de marcar obviamente relacionamiento con mandatarios de líneas políticas afines. Obviamente Javier Milei de temas libertarios quizás está un poco más a la derecha todavía que José Antonio Kast en su postura, pero obviamente entre mandatarios de signo de derecha van a existir acercamientos, van a existir conversaciones y obviamente José Antonio Kast, que ya había obviamente tendido puentes previo ya a las elecciones presidenciales durante la campaña y también previo a la campaña presidencial de este año, manda una señal obviamente de querer acercarse a Argentina, socio estratégico eterno de Chile, rival estratégico eterno de Chile también, muchas cosas que se pueden lograr en conjunto, en trabajo conjunto, pero también muchas cosas por solucionar, porque no solamente estamos hablando de temas de relacionamiento político, acercamiento ideológico quizás entre ambos gobiernos a contar del 11 de marzo de 2026, sino que también implica solucionar todavía algunos temas que están pendientes respecto a temas económicos, respecto a algunas suspicacias quizás que hay entre ambos países por temas de rearme militar, principalmente por el lado argentino, que está haciendo compras para poder recuperar capacidades que había perdido por años, por décadas literalmente, de abandono de diversos gobiernos y principalmente en los últimos años del gobierno, los gobiernos kirchneristas, que las Fuerzas Armadas Argentinas estaban obviamente literalmente en el suelo y que ahora Milei está tratando de impulsar las compras y obviamente eso genera mirar un poco por arriba de la cordillera para ver qué es lo que está comprando Argentina y qué obviamente pretende hacer con sus nuevos sistemas de armas. Son cosas que va a tener que solucionar, que no más que solucionar, va a tener que analizar claramente José Antonio Kast con el equipo que va a estar trabajando en temas de defensa, en temas de relaciones internacionales y con quien finalmente resulte designado ministro de Relaciones Exteriores. Algo se ha hablado de Pérez Maquena, uno de sus asesores del mundo económico, que lo acompañó justamente a Buenos Aires a esta reunión con Javier Milei, del Grupo Quiñenco, obviamente un grupo muy influyente en temas económicos y con larga experiencia, en el caso de Pérez Maquena, en temas internacionales, en relacionamientos con diversos países, está acostumbrado a negociaciones, pero en relaciones internacionales, tal como hemos dicho en nuestro sitio Infogate, la cosa va más allá de economía, a un tema que hay que ver también de tema estratégico, de tema político, y quizás poner en manos
de personas que vinculadas principalmente a economía, un tema tan sensible como las relaciones internacionales, puede requerir echar un segundo vistazo respecto para ver si es que es la persona adecuada para este caso. No estamos diciendo que sea la persona adecuada para trabajar en un mundo político o en un futuro gobierno, en el futuro gobierno de José Antonio Caz, sino quizás no es la cartera adecuada al respecto. Por eso mismo también estos últimos días se ha conocido la posibilidad de que José Antonio Caz pueda ofrecer la cartera de Relaciones Exteriores a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente que está pasando una crisis con su partido, con la democracia cristiana, que no le pareció bien que se reuniera Frei con José Antonio Caz antes de las elecciones. Bueno, prácticamente para ellos fue literalmente una tradición, así que está pasado al Tribunal Supremo, están analizando ahí qué iba a pasar con él, con la militancia de este militante histórico de la democracia cristiana, el hijo de unos fundadores y unos políticos más históricos del siglo XX de Chile. Así que se va a ver qué va a pasar. En todo caso, este día viernes ahora se está reuniendo Eduardo Frei con José Antonio Caz, una reunión que ahora sí que es aprobada por la directiva de la democracia cristiana porque ya se produce con el presidente electo. O sea, ya es un tema de cargo, un tema protocolar que va por una vía distinta, así que por lo menos por este no la van a jugar. Por la otra, donde está pasando obviamente los problemas internos, y como decíamos también, este acercamiento quizás inédito, ¿no? Que es, algunos años atrás para poder haberlo analizado de Eduardo Frei, de que pueda llegar al gabinete de José Antonio Caz como ministro de Relaciones Exteriores, justamente. Larga experiencia, presidente de la República, obviamente, conocido con largos lazos a nivel internacional. Puede implicar también restablecer algunos lazos con la Internacional Demócrata Cristiana de Alemania, por una parte, para obviamente decirle al gobierno de José Antonio Caz tender lazos con diversos aspectos políticos de la derecha y centro derecha europea también para temas de financiamiento, para temas de apoyo y de asesoría política internacional. Eduardo Frei también recordemos que tiene importantísimos lazos con China, ha sido un importante promotor de las relaciones entre Chile y China, así que también le permite abrir un flanco de llegada con Pekín que puede ser bastante interesante, y tomando en cuenta también que Eduardo Frei es respetado en Estados Unidos, temas de negocios, temas políticos. El gobierno de Eduardo Frei, si bien en su momento fue bastante criticado, después con los años se ha visto con una óptica distinta, tomando en cuenta el periodo también que le tocó enfrentar a nivel internacional con la crisis económica mundial de 1998, que se la costa ya ha entrado en 2000, obviamente el gobierno de Eduardo Frei le tocó enfrentar diversos problemas ahí que venían del exterior, así que, pero ha sido un gobierno que, como decíamos, con el tiempo ha sido mejor evaluado, así que el mismo presidente también como figura política ha recuperado bastantes puntos en el análisis ya posterior de lo que fue su gestión, una gestión que tampoco en su momento fue mal evaluada, pero obviamente se esperaba mucho más en aquella época, como decíamos, con el tema de la crisis económica, sufrió bastante, tuvo bastantes problemas, hay que sortear, pero como decíamos, es una figura política establecida y su eventual fichaje por el gobierno de José Antonio Caz podría ser una variante interesante. Ahora recordemos también que Sebastián Piñera en su primer gobierno también apostó por ver estas alternativas de fichar gente de la democracia cristiana, ex concertación en la época. No resultó de la mejor manera en su momento, pero bueno, los momentos son distintos, las situaciones son distintas, las figuras son distintas, así que hay que ver cómo funciona, y también hay que ver si que efectivamente Eduardo Frei llegar a aceptar, si es que este ofrecimiento se concretiza, llegar a aceptar y estar en un gabinete de José Antonio Caz en un futuro gobierno, así que es un tema que vamos a seguir analizando y que eso se desinfla pronto o se sigue fortaleciendo los siguientes días y vamos a seguir viendo qué va sucediendo. En otros temas internacionales también vinculados con José Antonio Caz, tenemos que esperar cuál va a ser la postura del presidente electo chileno ya con el gobierno de Donald Trump. Sabemos que quiere acercarse, sabemos que quiere reforzar las relaciones internacionales, recuperar todo esto que estuvo bastante a capa caída con el actual presidente Gabriel Boric, que ha criticado bastante y duramente a la administración de Donald Trump en diversos aspectos económicos, políticos y también culturales. Así que hay que ver cómo va a manejar José Antonio Caz la recomposición de las relaciones con Estados Unidos. Un Estados Unidos que es bastante veleidoso. Donald Trump no se ha caracterizado por mantener una conducta política internacional unívoca, varía bastante sus posiciones, a veces mantiene algún punto focal futuro fuerte, pero para llegar a ese punto varía, cambia alianzas,
no se ha preocupado tampoco de no ofender a muchos países que tradicionalmente fueron aliados de Estados Unidos, principalmente con lo que sucede con Europa o Canadá, para poner un ejemplo relativamente cercanos. Así que hay que ver cómo funciona. El gobierno de Estados Unidos también ha, le ha entregado un respaldo bastante fuerte en términos políticos a Javier Milei en Argentina, y el embajador de Estados Unidos en Argentina anunció que Estados Unidos se va a cuadrar con el rearme argentino, lo va a apoyar, va a estar dispuesto a apoyar a Argentina en todo lo que requiera. Básicamente lo que dijo de Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, en una entrevista con un medio trasandino. Así que también hay que estar pendiente de cuál es la postura que va a estar con Argentina y cuál es la postura que tomaría con Chile, en caso obviamente que estas relaciones chileno-estadounidenses se refuercen y se profundicen con esta comparativa entre Trump con José Antonio Caz y Trump con Javier Milei, que obviamente ha sido bastante más parafernálico para poder llegar a tener llegada a Estados Unidos, también por un tema de respaldos económicos, que es algo que Chile en estos momentos no requiere. El relacionamiento chino va más bien por el lado de apertura económica, de apertura de mercado para poder reforzar las exportaciones chilenas a Estados Unidos, lo que obviamente redunda en los ingresos para nuestro país. Así que es otro tema que hay que seguir viendo, analizando cómo va a ir evolucionando. El otro tema también que hay que estar presente es qué va a pasar en las relaciones Chile-Israel, un tema importante en temas no solamente más que políticos, en temas académicos y principalmente en temas militares. Israel ha sido un soporte importantísimo de Chile durante más de 30 años, ya de la época del gobierno militar en los años 80. Israel colaboró de forma importante en el desarrollo armamentístico chileno para reforzar la industria local chilena de armas, apoyo que se mantuvo en los siguientes gobiernos de la concertación y a lo largo de todo el siglo XXI, lo que ha avanzado. Pero con el actual gobierno de Ariel Boric la situación ha sido bastante compleja, principalmente por el tema de la guerra de Gaza, la guerra obviamente que principió con el ataque palestino contra Israel y obviamente la represalia de Israel, que ha dejado decenas de miles de muertos, la destrucción total de la franja de Gaza. Obviamente una cosa que Chile ha condenado frecuentemente, constantemente. El presidente Gabriel Boric lo ha tomado como una de sus banderas de lucha al respecto, y obviamente las relaciones con Israel se han entorpecido, se han deteriorado en forma creciente. En todo caso, el gobierno israelí de Netanyahu está viendo la posibilidad de recomponer relaciones ya con el próximo presidente, con José Antonio Caz. Se lo felicitó por la elección, y del entorno de José Antonio Caz también se espera recuperar la relación con Israel, una relación que decimos no es tanto política, sino más bien por temas académicos, temas de investigación, temas científicos y temas militares, la cual Israel se ha sido un importante proveedor de Chile, proveedor de armas y también proveedor de know-how que le ha permitido a Chile desarrollar industria militar. Así que no es un proveedor que Chile pueda dejar de lado de buenas a primeras, más allá de las intenciones del gobierno de ampliar su cadena de proveedores, pero Israel siempre va a ser un proveedor importante para Chile. Así que también es un tema que José Antonio Caz y su entorno de asesores han visto con atención, han señalado en encuentros previos que pretenden poder reforzar, poder recuperar esa relación. Así que hay que ver cómo se va a tomar. El representante palestino en Chile ha ejercido ya algún tipo de presión, algunos comentarios respecto sobre esta situación, así que hay que ver cómo se va a ver, cómo va a decantarse esa situación, y finalmente, obviamente, finalmente, qué decisión va a tomar José Antonio Caz. Y lo último, el día de ayer en la tarde, Rusia, después se demoró un poco, felicitó a José Antonio Caz por su triunfo, un tema también que hay que ver ahí con una pequeña lupa. Rusia no ha tenido malas relaciones con el actual gobierno chileno, con el gobierno de Gabriel Boric, pero el gobierno de Boric, principalmente el presidente, ha sido bastante tajante en condenar la invasión rusa contra Ucrania. Ucrania obviamente aquí es el factor importante en lo que son las relaciones entre Chile y Rusia, que vamos a tener que estar mirando también con una lupa para ver cómo evoluciona. El presidente Boric, junto con obviamente condenar constantemente la invasión, ha promovido el voto chileno a favor de Ucrania y en contra de Rusia en todo lo que tenga que ver en temas de bélicos entre ambos países. También el gobierno chileno ha anunciado que apoyará a Ucrania en el desminado una vez que termine el conflicto bélico, un ofrecimiento que ya fue hecho firme hace ya bastante tiempo, principalmente después de las conversaciones telefónicas que tuvo a distancia el presidente Boric con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Así que también es un tema que está a favor de Ucrania, una cosa que ha mirado por ahí con una ceja levantada al gobierno de Moscú. Y lo último también este tema de los rumores, los trascendidos de prensa en torno a la eventual venta de Chile a Alemania de blindados Marder
blindados que Alemania terminaría traspasando a Ucrania en un convenio que tiene Alemania con Kiev, así que también es un tema que está Rusia analizando ahí bajo la alfombra, que no está muy contenta con esa situación. De acá de Chile, por lo menos el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a tal situación, pero no había una negación tajante. El Ministerio de Defensa nunca lo negó en forma tajante, simplemente dijo que no se iba a referir al tema y jamás aclaró la situación. Y si bien el ministro de Relaciones Exteriores chileno dijo que no se verían armas chilenas en el campo de guerra ucraniano, que habría un cierto tema complejo ahí, porque obviamente no serían armas chilenas, sino que serían armas que Chile ya le compró a Alemania, se las revendería, se las retraspasaría, quizás a cambio de traspaso militar, ya sea equipos militares o know-how, es un tema que nunca tampoco ha quedado del todo claro, porque son temas de negociaciones secretas, y Alemania, después de hacer las reparaciones, reconstrucción correspondiente para poner el mismo estándar a los vehículos que ya han sido entregados a Ucrania, traspasaría estos vehículos a Ucrania, obviamente, para poder utilizarlos en su guerra defensiva contra la invasión rusa. Así que también es un tema que Moscú ha mirado ahí con recelo, no se sabe qué va a pasar, pero por lo menos es un tema que José Antonio Caz va a tener que también resolver cómo va a abordar esta situación, esta relación con Rusia y también la posición de Chile en la guerra que se vive en estos momentos en Ucrania, si va a variar o no la decisión que ha tomado el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, eso sería todo acá desde esta semana, desde el Palacio de la Moneda, la otra cara de la moneda. Para Infocate, el periodista Mario Espada.